Hola jóvenes alumnos y profesores, yo soy el profesor Pacheco. El objetivo principal de este material didáctico es para que ustedes conozcan, entiendan y mejoren sus ideas acerca de este tema. La Revolución Socialista Rusa, ¡hey! Para así aclarar todas sus dudas, dejar fuera los mitos y sacar a relucir las verdades del tema. Conocer un pedacito de nuestra historia es lo más grandioso que puede haber. Recuerda, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Estudiemos juntos para lograr una mejor enseñanza. Revolución socialista rusa. Durante el siglo XIX y principios del XX en Rusia se organizaban políticas en una monarquía absoluta con una economía feudal. Y más del 80% de la población eran campesinos analfabetas en situación de miseria. Causa social. La organización social de Rusia estaba basada en la más absoluta desigualdad social. El zar constituía junto con la aristocracia la clase privilegiada, mientras que en el pueblo había un gran sufrimiento, en su mayoría integrados por profesionistas, empleados, obreros y campesinos, teniendo un excesivo número de horas de trabajo y bajo salario. Sus deseos fue una gran mejoría de distribución de tierras y el predominio de la justicia sin distribución de clase. Fueron la columna vertebral de la Revolución Rusa. Causas económicas. El feudalismo era el sistema económico imperante caracterizado por el monopolio de la tierra y de las riquezas encargadas de un grupo monopolista, mientras la mayoría de la población se ayudaba asumida en la más completa miseria e ignorancia. Causas políticas. Al principio del siglo XX los partidos políticos estaban prohibidos. Los obreros comenzaron a organizarse en la clandestinidad y formaron el Partido Constitucional Demócrata Ruso. También se forma el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, de tendencia marxista, los cuales más tarde se dividen en los bolcheviques dirigidos por Lenin, y se forman otros grupos, los mencheviques, que son marxistas ortodoxos dirigidos por Trotsky. Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону. Уходили комсомольцы на гражданскую войну. Уходили, расставались, покидая тихий край. Ты мне что-нибудь, родная, на прощанье пожелай. И родная отвечала: я желаю всей душой, если смерти, то мгновенной, если раны небольшой. А всего сильней желаю я тебе, товарищ мой, чтоб со скорою победой возвратился ты домой. Он пожал подруге руку, глянул в девичье лицо. А еще тебя прошу я, напиши мне письмецо. Но куда же напишу я, как я твой узнаю путь? Все равно, сказал он тихо, напиши куда-нибудь. Revolución de Febrero y la caída del zarismo. En febrero de 1917, la crisis del gobierno era latente. La participación de Rusia con los aliados y la crisis económica continuaron, desprestigiando al zar Nicolás II. 200,000 obreros se fueron a huelga e intentaron asaltar los edificios públicos. Así se incendia el Palacio de Justicia y unas 200 personas perecieron en los motines. El zar ordena que se aplaste la sublevación,
pero las tropas de la guarnición se niegan a disparar y se rebelan contra sus jefes. Los obreros se organizan en soviets y comienzan a sustituir los poderes estatales. En estos momentos, el soviet está controlado por los mencheviques. La revolución se extiende de una ciudad a otra, obligando al zar Nicolás II a abdicar el 15 de marzo de 1917 y se estableció un gobierno provisional, bajo la dirección del príncipe Lvov. El gobierno provisional, que recibe cierto apoyo de los soviets, decide continuar participando en la Primera Guerra Mundial. Continúan las tensiones en abril, lo que provoca la caída del gobierno de Lvov, formándose otro gobierno provisional, siendo acusados como traidores a los bolcheviques, y los mencheviques pretenden que se desarrolle la fase burguesa. Возвратился ты домой. Он пожал подруге руку, глянул в девичье лицо. А еще тебя прошу я, напиши мне письмецо. Но куда же напишу я, как я твой узнаю путь? Все равно, сказал он тихо, напиши куда-нибудь. La Revolución Socialista de Octubre. Los obreros consiguen que el gobierno de Kerensky huyera, y así los bolcheviques toman el poder y se lo entregan al Congreso de los Soviets de toda Rusia. Lenin fue proclamado primer ministro por el Congreso de los Soviets. En síntesis, hubo dos etapas o periodos de la Revolución Socialista rusa. La primera etapa fue dirigida por socialistas moderados, los mencheviques, que trajo como resultado la caída del zar Nicolás II. La segunda etapa fue la verdadera revolución, dirigida por los socialistas radicales, los bolcheviques, que destruye por completo el antiguo régimen de privilegios y desigualdad. И родная отвечала: я желаю всей душой, если смерти, то мгновенной, если раны небольшой. А всего сильней желаю я тебе, товарищ мой, чтоб со скорою победой возвратился ты домой. Он пожал подруге руку, глянул в девичье лицо. А еще тебя прошу я, напиши мне письмецо. El gobierno de Lenin y su nueva política económica. Lenin cuenta con Trotsky, el jefe del Ejército Rojo, quienes hacían frente a la oposición de fuerzas interiores y exteriores del país. Los primeros focos de resistencia aparecen en Ucrania. Con la firma de paz con Alemania, Rusia pierde 28 millones de habitantes, le da independencia a las repúblicas bálticas y a Finlandia, provocando que los partidos políticos se opongan a esta paz y se desarrolle una oposición activa, obligando a los bolcheviques a establecer un sistema económico denominado comunismo de guerra. Durante el comunismo de guerra, la economía y la política tienen las siguientes características. El Estado va a controlar los medios de producción. El Estado organiza la actividad económica de todos los ciudadanos. Hay una política autárquica debido al bloqueo exterior, y el soviet era la célula de poder.
el Partido Comunista Ruso tendrá el monopolio político. Подруге руку, глянул в девичье лицо. А еще тебя прошу я, напиши мне письмецо. Но куда же напишу я, как я твой узнаю путь? Все равно, сказал он тихо, напиши куда-нибудь. Lenin apunta a una nueva forma en economía llamada la nueva política económica, NEP. Las primeras medidas fueron permitir la pequeña propiedad industrial y agrícola, sustituir el impuesto en especie por un impuesto metálico. El campesino dispone libremente de sus tierras y queda autorizado para comercializar sus productos. Los artesanos son autorizados a vender sus productos y las empresas industriales de menos de 20 obreros son desnacionalizadas. Гражданскую войну уходили, расставались, покидая тихий край. Ты мне что-нибудь, родная, на прощанье пожелай. И родная отвечала: я желаю всей душой, если смерти, то мгновенной, если раны небольшой. А всего сильней желаю я тебе, товарищ мой, чтоб со скорою победой возвратился ты домой. Он пожал подруге руку, глянул в девичье лицо. А еще тебя прошу я, напиши мне письмецо. Но куда же напишу я? En 1924 se alcanza el nivel máximo de producción, se duplica la cosecha de trigo y la extracción de petróleo, se triplica la del carbón y se multiplica por 7 la producción de acero. El gobierno de Stalin y los planes quinquenales. A la muerte de Lenin en 1924 es sustituido por Stalin. Este se convierte en dirigente absoluto de la URSS hasta su muerte en 1953. Durante su gobierno introdujo grandes reformas que convirtieron a Rusia en una de las potencias económicas, científicas y militares más grandes del mundo. Su política económica serán los planes quinquenales, cuya tarea esencial consistía en transformar la URSS en un país industrial, en especial la industria pesada. La preparación del primer plan quinquenal, que transcurrió de 1928 a 1933, que al igual que los dos posteriores se caracteriza por estar totalmente planificado por el Estado y la desaparición paulatina del sector privado en la economía. La transformación en el campo favoreció al desarrollo de la industria pesada. Grandes cantidades de capital fueron destinadas a la electrificación masiva, a la exploración de nuevas minas de carbón, mineral, hierro y yacimientos de petróleo, instalación de ferrocarriles y fabricación de armamentos. Además, Stalin promueve la construcción de grandes obras públicas. De ideologías y grupos sociales causó cierto grado de preocupación en el zar,
por lo que decidió formar una especie de parlamento al que llamó Duma, con el cual pretendía supuestamente otorgar una mayor representatividad legislativa al pueblo, así como hacerles pensar que se tomaban en cuenta sus intereses. No obstante, esto no sirvió para tranquilizar al pueblo. Las manifestaciones siguieron ocurriendo, ante lo cual el zar no tuvo otra alternativa que seguirlos reprimiendo violentamente con el ejército, el cual también comenzó a rebelarse en contra de sus superiores al no estar de acuerdo con asesinar a gente que lo único que pedía eran mejores condiciones de trabajo. Siguieron pasando los años y el descontento seguía en aumento, pero factores como la entrada de Rusia en la Primera Guerra Mundial en 1914 y el gran atraso económico del país provocaron que finalmente en 1917, un 26 de octubre, Lenin decidiera levantarse contra el zar, dirigiendo a los bolcheviques mientras Nicolás II se encontraba en el frente de la guerra en Alemania, por lo cual los bolcheviques terminaron con la vida de toda la familia real. El intento de introducir el comunismo de golpe había fracasado. El fracaso a hacer frente a las necesidades básicas de la población, el hambre extendiéndose por todo el país y el alzamiento de Kronstadt eran claros signos de crisis. Lenin necesita cambiar el rumbo. Al igual que su redistribución de la tierra en 1917 violaba los principios marxistas, ahora Lenin está a punto de realizar un giro económico con evidentes fundamentos capitalistas. Él creía en la teoría puramente científica de Karl Marx, que en realidad era una utopía. Pero eso solo fue hasta 1921. En 1921, Lenin invierte la política soviética, vuelve a permitir la nueva política económica, la propiedad privada, y pide a los ciudadanos que lo secunden, encontrándose con una gran oposición entre sus seguidores, Trotsky, Stalin y muchos más. Fundamentalmente se legitimó la idea del mercado libre y de la propiedad privada. Ambas cosas suponían la bestia negra de los marxistas ortodoxos. Por este motivo, muchos funcionarios e idealistas bolcheviques consideraron que la nueva política económica era un revés tremendo. Lenin intenta salvar la economía del país en el 10º Congreso del partido. Su nueva política económica, NEP de forma abreviada, es extremadamente controvertida. Incluso sus aliados más próximos recibieron su política con burlas mordaces. Tras un acalorado debate, Lenin alcanza, a pesar de la oposición, una resolución gubernamental. Dentro del partido no se tolerarían facciones diferentes. Oposición significa expulsión. La dictadura comienza ahora dentro del mismo Partido Comunista. La economía rusa se recupera. El optimismo flota en el aire. Pescadores y granjeros venden sus productos en el mercado. Ahora se pueden comprar cosas con dinero y eso se convierte en un incentivo para trabajar. Incluso en lo más alto de la NEP, el nivel de vida de la Unión Soviética y de Rusia alcanzan un máximo histórico. La bolsa y los bancos vuelven a abrirse. Lenin llega al punto de invitar a los capitalistas de Occidente a invertir en Rusia para ayudar a combatir el déficit económico del país. Debemos otorgar concesiones a la burguesía extranjera y al capital externo. Fueron las palabras de Lenin en la Tercera Internacional Comunista. Pero muchos de sus camaradas estaban convencidos de que la nueva economía de Lenin traicionaría los principios básicos de la revolución.